Hola, el partido de hoy no da para 60 segundos, daría fácilmente para 60 minutos. Por consiguiente vamos a hacer un relato un poco más largo y tratar de hacer un poco más analítico, porque hubo de todo en el partido de hoy. Colombia con su clásico 4-2-3-1 intenta imponer condiciones ante un 3-4-3, ese 3 en el fondo planteado por el profesor Bielsa en Uruguay, que se convertía en 5 en el fondo cuando los volantes carrileros bajan. Es una figura típica y es obligatorio en fase defensiva poner esa línea de 5 en el fondo cuando se plantea ese 3-4-3. Con ese planteamiento inicial, Colombia se encarama en el dominio del balón porque Uruguay no tenía, no estaba haciendo las coberturas necesarias y Colombia abría muy bien los extremos, el ancho de la cancha. Esos primeros 15 minutos, Colombia tiene más posesión del balón en términos porcentuales y Bielsa, un viejo zorro, lo entiende, lo ve y hace unos cambios posicionales y cambia, hace algunos cambios en esas posiciones de la retaguardia. Ahí el partido tiene otra lectura y es cuando Uruguay toma posesión del balón e impide que Colombia realice su juego. Y podemos ver que el balón a ras de piso no era la fortaleza de Colombia en esta ocasión y se presentaron muchos cambios frontales, mucho pase vertical a lo largo de la cancha. Y James no tuvo la posibilidad de aparecer porque estaba siendo bien marcado hasta la lesión de Betancur en Uruguay. Con esa lesión, que era uno de los jugadores más importantes, el partido vuelve a tener otro tipo de connotaciones, otras connotaciones. Colombia vuelve a organizarse un poco y empieza a tener otra participación, una participación un poco más activa. Y eso puede decirse que se ve reflejado, perdón, incluso con el gol de ventaja en las postrimerías del primer tiempo. Es difícil hablar sobre hipótesis o sobre un escenario hipotético, pero casi que podría uno asegurar que después de ese 1-0, si el partido hubiera seguido en ese trámite normal, mmm, tal vez el marcador pudo haber sido más amplio, pero llega la infortunada e infantil e irresponsable expulsión de Daniel Muñoz, un jugador clave durante toda la Copa América, que había sido incluso uno de los goleadores de Colombia, pero cayó en ese juego de provocación en el que son expertos los charrúas. Colombia, con esa fortaleza, esa nueva fortaleza del juego aéreo, pues se va en ventaja y así se cierra el primer tiempo. Con un hombre menos para el segundo tiempo era cantado que había que hacer un replanteamiento posicional y de esquema. Sale Arias y lo reemplaza Arias. Sale John Arias, un extremo por derecha, y entra Santiago Arias, lateral por derecha, en reemplazo de Daniel Muñoz. En principio pensé que iba a ser un 4-4-1, pero no, es un 4-3-2. Uruguay también hace sus cambios, lo que le corresponde, porque hace una lectura también Bielsa de lo que podría ser el ataque de Uruguay y de pronto las debilidades y las falencias de Colombia en defensa. Con ese 4-3-2 Colombia empieza a soportar el partido, pero yo diría que no lo sufre en extremo porque el comportamiento defensivo es adecuado, comportamiento defensivo estaba dando para soportar el partido. Sin embargo, Lorenzo, tecnicazo, que hace una lectura profunda y que conoce a fondo de esto, considera que es mucho tiempo para aguantar de esa manera y de cierto modo renuncia al ataque porque mete un quinto hombre en defensa que es cuando entra Jerry Mina y posteriormente cuando refuerza con esos dos hombres de marca al medio y sacrifica a James, que hay que decirlo, no fue la noche de James, no fue el mejor partido de James, pero lo sacrifica porque había que reforzar más el equipo en marca. Entonces ya son 5 en el fondo, 5-2-1 prácticamente lo que se estaba jugando. Un 5-2-1, un 5-3-1. Mmm, y eso le da más liderazgo en defensa. Jerry Mina entra enchufado y le da liderazgo a la defensa. Uruguay, con los cambios que hace, se desborda el ataque y eso posibilita en algunos momentos que Colombia logre generar algunos espacios e incluso haya tenido la oportunidad, la posibilidad de irse arriba en el marcador, porque casi que Uruguay quedaba con dos en el fondo
ante la necesidad de ir a buscar el ataque y de generar volumen de juego ofensivo y en rapidez, tratando de desdoblarse, Colombia tuvo la oportunidad de irse adelante en el marcador en 2 oportunidades en los pies de Mateus Uribe. Mateus Uribe entra a defender básicamente, ¿cierto? A hacer funciones de marca y defensa. La virtud de él no es el ataque y no es convertir goles, entre otras cosas, su obligación, pero uno dice, es imperdonable lo que se comió, sobre todo en esa primera jugada. Uruguay obviamente tiene posibilidades de llegar al gol, con unas buenas intervenciones de Camilo se ahogaron los gritos de gol, mala puntería también de los uruguayos, pero hay que rescatar y hay que valorar que Colombia en defensa fue muy superior, tuvo un planteamiento muy bien hecho desde el banco por Néstor Lorenzo, y si no es lo más común, lo más normal, si no es lo más elegante, pero era una necesidad plantear un juego en extremo defensivo, porque no teníamos la posibilidad de jugarle ya mano a mano, porque es que cubrir un jugador menos, con lo que implica ese espacio sobrante y ese jugador de más, ese espacio que sobraba, ese jugador de más que tenía Uruguay, pues generaba un desgaste físico extremo. Así lo entendió Colombia, así lo entendió Néstor Lorenzo y así lo entendieron los jugadores que entraron, que en esa fase defensiva entraron enchufados. Lucho Díaz genera un desgaste impresionante. Hay que ver en contexto el partido de Lucho Díaz. Perdía mucho en el mano a mano, en el hombre a hombre, pero en las condiciones en que se daba el desgaste fue impresionante. Se refresca también la nómina en ataque, entra Luis Sinisterra para mantener un poquito ocupados los pocos defensas de Uruguay que quedaban, y creo que eso también cumplió en esa medida. Un partido duro, durísimo, sabemos que iba a ser durísimo, siempre se expresó que Colombia tenía mejores argumentos futbolísticos, pero la expulsión de Muñoz creo que descompone todo el planteamiento táctico que había hecho Néstor Lorenzo. Para el segundo tiempo, aguantar casi 60 minutos con un hombre menos ante un equipo como Uruguay, el más veces campeón de la Copa América, pues hombre, un equipo con pergaminos, con jugadores en Europa, en las grandes ligas, pues era una tarea titánica, y por eso digo que es una victoria apoteósica la de Colombia, que cuando de pronto los argumentos futbolísticos de volumen y generación de ataque y de juego ofensivo no salen, pues el juego defensivo también cuenta y también es una manera de jugar al fútbol, y cuando se pone de aquello, cuando no hace falta la testiculina y cuando se pone de aquello, se pone esa fuerza y esa berraquera, pues eso también suma, porque era necesario que los jugadores colombianos mostraran ese carácter que dejaron hoy en la cancha, de reconocer todo el esfuerzo que hizo el cuerpo técnico en cabeza de Néstor Lorenzo y de reconocer todo el esfuerzo que hicieron los jugadores en el campo. Sufrida pero merecida victoria. Próximo domingo, último partido, último escaño para alcanzar la gloria eterna frente a una Argentina que no es esa Argentina que hemos visto en el Mundial, que no vimos, que vimos en la Copa América pasada y que vimos cuando le ganó a Italia en ese enfrentamiento de Europa contra América. Es un equipo diezmado en lo futbolístico. No está Messi en su plenitud de condiciones, pero es un equipo con jerarquía, y es un equipo contundente. Esperamos que para el próximo domingo Colombia pues vuelva a tener esos conceptos futbolísticos que lo han hecho favorito y que le dieron muy buenos resultados en el transcurso de la Copa América. Último sorbo de copa, último paso para volver a alcanzar la gloria eterna como la alcanzamos por primera vez en el 2001. Hay un equipo sólido, muy bien conformado desde lo táctico, jugadores con muy buenas condiciones técnicas, pero otro valor adicional que hay que reconocer es que hay fortaleza mental en el grupo de jugadores, y eso pues lo trabajó muy bien Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. Esa fortaleza mental que en otros momentos, en otros torneos, en otros partidos brillaba de pronto por su ausencia, creo que en esta Copa América los jugadores lo han consolidado y el partido que se ganó hoy creo que así lo ha demostrado. Argumentos futbolísticos, argumentos tácticos, capacidades individuales y colectivas, creo que las tiene Colombia para imponerse ante Argentina. No es triunfalismo, simplemente una lectura de lo que ha mostrado Colombia a lo largo de todos los partidos y a lo largo de esta Copa América. Tendremos mucho más para hablar el próximo domingo, ojalá celebrando una victoria. Gracias totales.